¿Me pueden acompañar a Marcos capítulo 4, verso 39 al 40, por favor? Un verso que usted conoce, Jesús desafiando a sus discípulos a tener fe, pero es lo que vamos a poner como fundamento en esta noche. Marcos capítulo 4, verso 39 al 40. Dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Verso 40, y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Diga conmigo: ¿cómo no tenéis fe? Fe es algo muy importante, porque Jesús a sus propios discípulos y el apóstol Pablo nos desafía a tener fe. Así que en esta noche vamos a hacernos una pregunta: ¿cómo construir una estructura de fe para nuestra vida? Porque la fe debe ser algo que Dios nos da como un don, pero tenemos que construir una estructura en nuestra vida para poder seguir adelante, creer a las promesas y conquistar todo lo que el Señor nos ha prometido. Aunque Dios nos haya dado una medida de fe a cada uno y su gracia nos haya sido entregado a través de Jesucristo, aún así tenemos la responsabilidad, oiga esto, de desarrollar una estructura interna de fe. Diga conmigo: una estructura interna de fe. Eso nos va a ayudar para poder creer en la promesa de Dios y para poder tener carácter, para creer, para no doblegarnos ante las circunstancias y ante los problemas. No le podemos echar la culpa a Dios de nuestras derrotas en la vida, y tampoco usemos la soberanía de Dios como una excusa para evadir nuestra falta de dedicación para creer en fe que siempre, en la fe que siempre vence al mundo, me pone arriba de las circunstancias y me hace más que vencedor. Dice alguna persona que la excusa es la madre de la mediocridad. Siempre hay gente que dice, pone excusas a Dios, pone límites a Dios y no quiere como echarle la culpa, y no le podemos echar la culpa a Dios de nuestros fracasos, ni tampoco no podemos usar la soberanía de Dios como una excusa. Es que Dios decidió bendecir a otra persona y a mí no. Es que Dios decidió enriquecer, abrirle la puerta a alguien, a mí no. Es que Dios solamente, esto está diciendo como que la Biblia afirma que Dios hace sección de personas, y la Biblia dice que Dios no hace sección de personas, sino que todos podemos creer y todos podemos recibir la promesa. Solamente que hay algunas personas que tienen una estructura de fe, creen a Dios. Hay otras personas que no se atreven a creerle a Dios, por lo tanto no reciben lo que Dios ha prometido. Tenemos que entender que la fe es un asunto de vida o muerte para nuestra vida. Hay gente muy buena, pero que se ha muerto antes de tiempo por no tener fe que Dios lo podía levantar de la enfermedad. Hay gente que ha podido lograr muchas cosas en la vida, pero como no se ha atrevido a creer en la palabra, a confiar en Dios, a esperar el tiempo y a solamente creer en la palabra, no ha alcanzado todo lo que Dios ha diseñado para su vida. Así que la fe para nosotros es un asunto de vida o muerte, es un asunto de determinación, es un asunto de conquista, de poseer todas las cosas que Dios nos ha prometido en su palabra. Tenemos que dar gracias a Dios que Él nos ha otorgado una medida de fe a cada creyente. Fíjese que Dios no le ha dado una grande fe, Dios le ha dado una medida de fe. Depende de nosotros que esa medida aumente o que se quede disminuida como está. Dios a cada creyente le da una medida de fe. Dios te da, es como dice algunas personas, Dios no solamente te enseñan a pescar, sino que te da la herramienta para que tú puedas pescar. Porque nosotros podemos enseñar, yo te puedo enseñar a conducir un vehículo, pero si tú no tienes uno, ¿cómo lo vas a aplicar? Yo te puedo enseñar a hacer muchas cosas hablando secularmente, pero si tú no tienes las herramientas, si tú no tienes todas las bases para poder construir esa finanza, esa familia, esa empresa, ese matrimonio, no lo puedes hacer. Pero Dios nos ha dado una medida de fe para que nosotros podamos creer y esa fe se pueda de alguna forma estirar y hacer grande para poder creer por muchas más cosas. Yo siempre he dicho que uno no puede creer por grandes cosas de una vez, tiene que creer por cosas pequeñas y la fe va a ir aumentando.
No es lo mismo creer por un cáncer que creer por un dolor de cabeza. No es lo mismo creer para que Dios te alimente a ti, que no tienes, como dice mi tío, ni hijo, ni perro, ni gato, a creer que no solamente Dios tiene que alimentarte a ti, sino a tu esposa y a tus hijos y a toda tu familia. No es lo mismo. No es lo mismo creer por $10 que creer por $1,000. Se requiere una medida de fe más grande. Se requiere una estructura de fe para que tú te puedas de alguna otra forma apegar de la promesa de Dios y poder crecer conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Tenemos que ser personas que sean personas de la palabra y del Espíritu. Tenemos una meta y es levantar una generación, una estructura de fe y de poder para que le crea a Dios. Y estamos aquí para capacitarlos para los días que se acercan. Creo que la pandemia fue uno de esos momentos en los cuales muchas personas pudieron reconocer que no tuvieron una estructura de fe. Y la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros mismos. Algo que la Biblia dice, y esto usted tiene que tener muy en cuenta. La Biblia no dice que el justo vivirá por las profecías o de profecías. La Biblia dice que el justo vivirá por fe. Las profecías son muy buenas. Nos pudieran ayudar mucho si hubieran algunos profetas que no pueden definir ciertas cosas. Pero la Biblia no te dice que tu vida la fundamentes en las profecías, ni que tu vida la fundamentes en lo profético, sino la fundamentes en la fe que Dios te ha dado. Porque el justo por su fe vivirá. Así que vamos a estar hablando de cómo construir una estructura de fe para tu vida. Número 1, la nueva creación depende para su operación de una estructura de fe. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, verso que usted conoce, pero vamos a sacarle el jugo de todo lo que la palabra de Dios tiene. Hebreos capítulo 10, verso 38 al 39. Dice la palabra: mas el justo vivirá por fe. Diga conmigo, fe. Pero le añade unas características muy importantes. Le dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mi hermano, porque la fe no retrocede. La fe que permanece y se queda en el lugar hasta que Dios cumpla su palabra. Y uno puede desarrollar esa paciencia, uno puede desarrollar esa firmeza. Que aunque tú no veas lo que Dios te ha prometido, tú esperas con paciencia la promesa de Dios y tú le crees por encima de cualquier circunstancia. Dice la Biblia: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Dice: pero nosotros no somos de los que retrocedemos o de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí la Escritura nos dice que nosotros no podemos retroceder. Nosotros no debemos retroceder. Nosotros tenemos que avanzar y conquistar todo, aún para preservar nuestra propia alma. Todo lo que la Biblia nos da es para poder vivir de acuerdo a la presencia de Dios, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. Así que no somos de esos creyentes que sufren de un atraso de crecimiento. Hay gente que no crece porque no le cree a Dios. Mi hermano, usted tiene que pasar, como le dije el martes, que cuántos quieren tener un carácter, cuántos quieren tener una estructura de fe, cuántos quieren poder creerle a Dios y tener una firmeza en el fundamento de su identidad en Cristo. Vienen diversas pruebas. ¿Por qué? Porque a través de las pruebas es en las cuales Dios nos coloca en una posición para poder nosotros mismos ver si estamos creyendo a Dios o le estamos creyendo, como decía el apóstol Hugo, a Mickey Mouse. Mucha gente dice: yo le creo a Dios, pero cuando viene la prueba no le cree nada. Eso habla de que no tan solo es lo que tú dices, es lo que tú tienes por dentro. Tienes que construir por dentro tuyo una estructura de fe. Y a la nueva creación, porque la Biblia dice que somos nueva creación, ¿no? Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Jesús nos ha complementado con una estructura de fe, con algo que sostiene tu vida, que es la palabra de Dios, que es la que determina lo que tú puedes recibir o no puedes recibir de parte de lo que Dios ha prometido. Todas esas cosas vienen incrustadas en esa nueva imagen, en esa nueva identidad, en esa nueva creación que está dentro de nosotros, que nos da el soporte de una estructura de fe.
Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y un cristiano sin una estructura de fe es como una persona sin espina dorsal. Si usted le quita la espina dorsal a alguien, se cae. Porque aunque la espina, aunque toda ese hueso que usted tiene ahí es lo que sostiene su carne. Entonces usted ve personas que son flaquitas pero pesan, es por el hueso que tiene por dentro. Quítele el hueso a esa persona, es una gelatina. No tiene nada. Usted ha visto personas que le han tenido que quitar el pie o le han metido un balazo y caminan por ahí con la pierna como que le tambalea. ¿Por qué? Porque el hueso fue roto. No tiene una estructura que sostenga su carne. Ahora, no abuse tanto, porque los huesos, cuando una persona está muy obesa, los huesos se quiebran, porque no aguantan el peso o el sobrepeso. Pero Dios nos ha dado una estructura de fe para sostener nuestra vida. Nosotros mismos tenemos que creer por las cosas y las promesas que Dios nos ha prometido. Tenemos que confiar en su palabra. Tenemos que tener una estructura. Tenemos que tener unos huesos fuertes. Por eso hay que tomar vitamina. Hay que comer buena comida. No la comida de fonda. Por eso no trae vitamina. Lo que trae es colesterol y grasa. Eso no es lo que te va a ayudar a tener una fuerza por dentro en tu vida. Por eso hay gente que pueden estar muy delgados, pero tiene una condición de salud muy grave, peor que los que están obesos, los que están un poquito sobrepeso. ¿Por qué? Porque se la pasan comiendo cualquier clase de comida y no tienen la estructura en su vida para poder soportar ni un resfriado. Nosotros tenemos que tener una estructura de fe interna. Algo en la cual tú te puedas sostener. Por ejemplo, este púlpito o este atril, como muchos lo llaman, si no estuviera esta estructura, estas cosas que parecen muy endebles, pero esto es lo que sostiene esto. Y yo me puedo dar el lujo de tirar el iPad y yo sé que no se va a caer. ¿Por qué? Porque hay una estructura. Y aunque parece muy débil, que cualquier persona con una patada lo puede quebrar, pero esto se llama una estructura, sostiene cualquier cosa que yo ponga, hasta un peso de alguien lo puede sostener si yo lo pongo acá arriba. A un niño o algo. ¿Por qué? Porque esto es una estructura. Tiene que haber una estructura. Eso que sostiene esas lámparas es una estructura. Si yo colocaba esas lámparas en esa estructura de arriba, se viene abajo. ¿Por qué? Porque esas lámparas pesan. Y tuvo que hacerse una estructura, colocar una estructura para que sostuviera el peso de esas lámparas. Tú tienes que tener una estructura de fe por dentro para soportar cualquier tipo de prueba. Tú tienes que tener una confianza en Dios para desarrollar cualquier vicisitud o problema que tú estés pasando. Por eso estamos aquí predicando la palabra, para poder decirte que Dios quiere que tú tengas una estructura de fe. Número 2. Esa estructura de fe es formada por medio de la palabra del poder de Dios. Miren lo que dice Hebreos 11:1, pero tengo una versión diferente. Dice: ahora la fe es una seguridad. Otra versión dice: la fe es un título de propiedad. ¿Qué es lo que usted hace cuando usted compra algo? Usted quiere el papel que le asegure que eso que usted está comprando es suyo. Bueno, la fe nos da la garantía de que lo que estamos creyendo es nuestro. Mi hermano, la sanidad es tuya, la bendición es tuya, el avance es tuyo, todo lo que Dios ha prometido es tuyo. ¿Por qué? Porque la fe te da la seguridad. Dice: ahora la fe es una seguridad bien cimentada en aquello que esperamos. ¿Cuántos están esperando algo de parte de Dios? Bueno, la fe te da la seguridad que lo que estás esperando lo vas a recibir en el nombre de Jesús. No es porque yo te lo diga, no es porque un profeta viene y te pone la mano encima, es porque tú tienes fe. Y hemos sustituido la fe por muchas cosas, esperando que alguien nos diga algo. Voy a este congreso para ver si el profeta se pone conmigo. Yo también pasé por eso. Yo también iba a cada iglesia, a cada congreso, pagaba 50, 100 dólares por ir a un congreso de guerra espiritual, que venía el profeta tal de Costa Rica, que venía el profeta tal de África, y yo quería, y me ponía adelante para ver si me miraba, y me ponía para ver si me tocaba, y yo esperaba que algo sucediera cuando el profeta me ponía la mano. ¿Pero qué usted cree que pasaba?
Me ponía la mano, me decía 2, 3, 4 palabras, pero no pasaba absolutamente nada. Y no estoy desvirtuando la palabra de un profeta. Pero la Biblia no dice que el justo vivirá por profetas. La Biblia dice que el justo vivirá por... Tú tienes que creerle a Dios. Llega un momento en donde tú no puedes depender de la fe de otro. Tú tienes que desarrollar tu propia fe. Meterte ahí con los versos de la Biblia y diga: Señor, si tú dijiste que yo soy hijo de Abraham, yo creo que soy hijo de Abraham, y todo lo que tú le prometiste a Abraham es mío como herencia. Por eso yo te creo a ti. No es tan solo que te lo prediquen, es que tú lo creas en tu corazón. La palabra dice: ahora la fe es una seguridad bien cimentada en aquello que esperamos, dice, y una convicción de la realidad de las cosas que no vemos. Tú tienes que estar completamente convencido de lo que Dios prometió, aunque tú no lo veas, es tuyo. Pero ¿quién te da esa seguridad de que es tuyo? La fe. Mira, no, la fe te hace creer por cosas que nadie ha creído. La fe te da la esperanza que nadie tiene. La fe te da la seguridad que nadie posee. Tú tienes que tener fe en Dios. Yo sé que las iglesias de fe cuesta más. ¿Por qué? Porque la gente quiere que el pastor haga todo. Pero aquí yo no soy David Copperfield que puedo hacer todo por ti. Aquí yo te voy a enseñar a pescar y te voy a dar la herramienta. Ahí está la fe. Ahí está la palabra de Dios. Atrévete a creerle a Dios. Atrévete a tirarte a Dios. Atrévete a tocar la puerta. Atrévete a levantarte temprano. Atrévete a coger los versos de la Biblia y comértelo como nunca nadie se lo ha comido. Atrévete a hacer cosas que nadie ha oído. Atrévete a creerle a Dios y poseer lo que es tuyo a través de la fe. La palabra es el material para mi estructura de fe. ¿Dónde está tu fundamento de fe? En la palabra de Dios. ¿A dónde es que tú vas cuando todo va mal? A la palabra de Dios. Cuando pasa algo en tu vida y tú no sabes qué hacer, ¿a quién es el que tú llamas primero? ¿A quién es que tú le pones el oído? ¿A quién es que tú vas a buscar? ¿A Dios, la palabra? ¿O vas a buscar el horóscopo para ver qué salió mal? ¿Cuántos esperaban a Walter Mercado para ver qué es lo que iba a decir de tu signo? Yo no vivía eso. Y hay gente que vive por eso. A mí me gustaba la parte cuando decía con mucho, mucho, mucho amor. Y la gente vivía por eso. La gente esperaba lo que iba a decir. Así como la gente espera que salga el número. No, que yo compré el número. ¿Por qué? Porque cumpleaños mi hijo. Ah, qué bueno. Y a mí me gusta preguntarle: oye, ¿salió el número? Dice: no, esta vez no. Pero algún día me voy a ganar el gordito. Y ese día nunca llega. No es porque yo no quiero que llegue, pero es que las cosas no suceden por suerte. Las cosas no suceden porque un día estabas ahí, te cayó un coco y el coco traía $1.000.000. No, las cosas son provocadas. Las cosas hay que buscarlas, las cosas hay que tocarlas, las cosas hay que hacerlas. Pero ¿cómo tú las haces? Creyendo la palabra de Dios. Por eso la palabra es el material para mi estructura de fe. La palabra es el cemento que tú le tienes que echar a la pared para que la pared se endurezca. La palabra es lo que va a ayudarte a tener una estructura de fe. La palabra me da la sustancia para mi esperanza futura. ¿Cuántos quieren tener un buen futuro en Cristo? Levante su mano. ¿Cómo tú la puedes llegar a alcanzar? A través de la fe y de la palabra. Esos son unos gemelos. Tienes que agarrarte de la palabra y tener fe en lo que ella dice. No es cuestión de suerte, es cuestión de creer a la palabra de Dios. La palabra me da la convicción y evidencia para lo invisible. Mi hermano, ahí está tu bendición. Es más, ya tú eres bendecido. Ya tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Por eso yo no ando buscando que venga un africano y me ponga la mano encima o me ponga su manto. Son cosas que yo hacía antes. Ya yo no las hago porque yo he aprendido y quiero que usted aprenda a creer en Dios. Pastor, ¿usted lo ha llegado a alcanzar todo? No lo he llegado a alcanzar todo, pero hay ciertas cosas que he podido llegar a alcanzar a través de la fe en Dios.
¿Y usted ha pasado por muchas pruebas? Claro que he pasado por muchas pruebas. ¿Quiere que le diga algunas? Si quiere le regalo algunas. Nosotros estábamos en el antiguo hogar y nunca yo había pasado por tanta prueba hasta el momento que llegamos a este lugar. Llegamos a este lugar, mi hijo enfermo, esto, lo demás, la luz, era aquí, por allá, todo me salió como que estaba ya acumulado esperando. Yo creo que el diablo me estaba esperando para ver, cruza, yo te pongo esta prueba. Pero mi hermano, no me he derretido. Aquí estoy, con prueba o sin prueba, estoy parado en la palabra de Dios. ¿Cómo usted hace eso? Porque yo le creo a la palabra de Dios. Porque Dios es fiel a su palabra. Porque dice la Biblia, con que padre y madre te dejare, Jehová con todo te recogerá. La Biblia dice que así como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo confío que Dios también está con nosotros. Por lo tanto, me atrevo a creer por muchas cosas, porque Dios no nos va a desamparar, porque Dios no nos va a dejar huérfanos, porque Dios es un Padre y nos va a acompañar a aquello que Él nos ha prometido. Porque si Dios nos trae otra aquí, Dios va a perfeccionar su obra en nosotros. Pero hay que tener una estructura de fe. Hay que creer a la palabra de Dios. Número 3, tenemos que hacer la transición de vivir en el alma a vivir en el espíritu. Dice 2 de Corintios, verso que usted conoce, 5:7, porque por fe andamos, no por vista. El pecador vive apegado a los dictámenes de su carne y de su cuerpo. Por eso la gente trabaja según cómo se siente. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que ayer yo hablé con él y estaba bien y hoy llegó como amargado? Algo que yo no entendía cuando estaba de novio, que yo un día veía a la novia muy contenta, muy feliz, y otro día cambiaba. Pero ¿qué era lo que le pasaba? Ya usted conoce, le llega algo que se llama el periodo. Y la mujer cambia de humor así. Yo digo, pero no entiendo. Quisiera sacarle el demonio. Pero no es el demonio, es cambios hormonales. Y uno tiene que lidiar con eso. Pero nosotros no caminamos por las cosas y los dictámenes de nuestra alma. Yo le he dicho infinidad de veces ejemplos aquí, que usted, aunque no tenga ganas de ir a trabajar, usted va a trabajar. ¿Por qué? Porque usted necesita algo que se llama dinero. Para pagar la luz, el agua, la comida, el teléfono, la gasolina y todas las otras cosas que usted se inventa. Y que yo nos inventamos. ¿Y por qué usted va a trabajar con ganas o sin ganas? Porque usted requiere su cheque. Pero como no es que Dios nos va a dar un cheque, pero usted tiene que creer de la misma forma como usted doblega su actitud o su ánimo, como se pare. Usted se para temprano, usted coge su carro, su taxi, su bus, su metrobús, lo que sea, y usted va a trabajar esté como esté. ¿Por qué? Porque usted va por un fin. Bueno, usted en la fe también se trabaja así, no se trabaja porque hoy le creo a Dios y mañana no. Porque hoy oro y mañana no oro, no. Usted tiene que seguir creyendo todos los días. Y hasta al final de cuentas usted verá lo que usted está persiguiendo en su corazón. Pero la fe no trabaja de la forma en la cual trabajan los pecadores, de ánimo. Por eso hay gente en el mundo que paga miles de dólares porque lo animen. Se llaman la gente los coaches, los motivadores. Y hay gente que llora y todo, tiene experiencia emocional y almáticas porque alguien le dice, tú puedes. Yo me agarro, yo no me atrevería a pagar $5,000. Yo me ahorro los 5,000 y yo me voy al espejo y yo digo, oye, tú puedes, ¿qué te pasa? Tú puedes. Pero hay gente que requiere que otro se lo diga y pagan esa cantidad. El niño espiritual vive por las emociones del alma. Depende de la emoción. Por eso que las iglesias han caído, en vez de ser pastores, son psicólogos emocionales. Y aquí está Jehová, y aquí está Jehová, y un brinquito para Jehová, y un brinquito para Jehová. Y todo el mundo comienza a marcar, y todo el mundo comienza a bailar, y gloria a Dios, y aleluya, y no sé qué. Y se acabó el culto, hermano, bendiciones. No hay palabra. Todo fue un brinquito para Jehová. Y yo no estoy diciendo que es malo dar un brinquito a Jehová, pero tú requieres sustancia. Si yo me dejo llevar por lo que quiere hacer Cristian Yariel, él siempre quiere brincar, saltar, ver cómica, pero él tiene que, yo le digo, siéntese ahí, coma.
y está con el pie ahí, está brincando, está viendo todo lo. Yo le digo, abra la boca. Y a veces me abre la boca chiquitito y quiere comer nada más la puntita de la cuchara. Yo abre la boca grande y le meto la cuchara y se come toda la comida. Ahí regañado, pero se la come. Porque uno no puede ser emocional. Ay, que el niño no quiso comer, que no quiso comer, él va a comer. Mi mamá me decía, usted no se para de ahí hasta que usted se coma toda la comida. Y yo decía, amén. Inclusive cuando iba a poner mi tía me decía, no hay chicha para el que no se come la comida. Y yo me comía toda la comida y yo después tenía mi chicha. Y mis primos estaban bravos porque yo me había comido toda la comida y ellos no se la podían comer. Yo digo, cómanla. ¿Qué van a hacer? No le van a dar chicha. Pero no podemos ser emocionales, mi hermano. Que hoy vengo a la iglesia, que mañana no. Que hoy estoy bien, que mañana no. Que hoy quiero, que mañana no. Tenemos que ser constantes. La Biblia dice que el hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tenemos que tener una estructura de fe. Diga conmigo, estructura de fe. El hombre espiritual vive por la fe que reside en su espíritu resucitado. Esto no lo hacemos porque ahora yo soy Cristian Amengoro, ahora usted es Pedro, ahora usted es Juan. No, ahora usted lo hace y yo lo hago porque Jesús me resucitó de los muertos. Dice que éramos pecadores, pero nos levantó de la tumba, nos levantó de la enfermedad, nos levantó de la pobreza, nos levantó de la miseria y nos levantó ahora con el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Dice, vivificará vuestros cuerpos mortales. Por eso yo no puedo entender cómo hay gente que son cristianos y andan por ahí como muertos. Si tú fuiste resucitado. Alguien que ha sido resucitado camina, habla, tiene energía, tiene fuerza. ¿Por qué? Porque ha sido resucitado, tiene poder de Dios. Entonces el hombre espiritual vive por la fe que reside dentro. Por eso Pablo decía, echa mano de la vida eterna. Agárrate de esa sustancia espiritual que está dentro de ti. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Y no sea alguien emocional, sensual, que se deja llevar por las emociones y por los sentimientos. Es que Dios no me quiere. ¿Quién ha dicho que Dios no te... ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Búsqueme un verso conforme a eso. No es que yo siento, no es por lo que tú sientas, es por lo que ya está escrito en la palabra. Es que hermano, hace tiempo que yo oro y yo no siento que se me peluca. Y yo no siento que Dios me acompaña. El Espíritu Santo me ha abandonado, gloria a Dios. Si fuera porque tú sintieras, nunca vas a sentir esa presencia. Pero tú tienes que seguir orando. Tú tienes que seguir creyendo. Claro que alguna vez la vas a sentir, pero tú no tienes que depender de ese sentimiento. Es que hermano, hace tiempo que yo no lloro en la presencia. Yo no vi que Jesús ministrando lloraba. Jesús lloraba cuando le pasaba algo a Israel. Y dice, Jesús lloró porque no han conocido el tiempo que estaban viviendo. Jesús lloró cuando Lázaro murió. Pero usted no ve que Jesús estaba orando en el Getsemaní, Señor. En vez de llorar, dice que el sudor era sudor de sangre, la presión que tenía Jesús por dentro. Usted no ve a un Jesús emocional por ahí. Usted no ve a un Jesús que le diga, Pedro, predica hoy que no tengo ganas de predicar. Discípulos, sanen hoy que hoy no me siento para sanar. No, Jesús siempre estaba apresto para sanar. Es más, a veces él quería sanar y no podía sanar por la incredulidad de la gente. Dice, no pudo sanar porque no había fe en el lugar. Tenía una estructura de fe. Número 4, los creyentes que no desarrollan una fuerte estructura de fe son candidatos para causar un naufragio en su vida espiritual. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 18 al 19. Dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, te mando, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ella la buena milicia. Pero ¿qué le dice el apóstol Pablo? Manteniendo la fe y la buena conciencia, la buena conducta.
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Por qué algunas personas, algunos cristianos naufragan? Porque no tienen fe. Por eso están como la onda del mar, como la onda del viento. Un día están bien, otro día están mal. Un día son cristianos, otro día son carnales. Un día son hijos del diablo, otro día son hijos de Dios. Porque están naufragando en cuanto a la fe. No es culpa del mar o de los vientos de mi naufragio. Es culpa de nosotros mismos que no tenemos confianza y fe en Dios. La falta de fe y la falta de una conciencia de justicia causan mi naufragio espiritual. Yo tengo por ahí un mensaje: conciencia de pecado o conciencia de justicia. Muy importante la conciencia. Es más, tengo un versículo aquí que resalté, Primera de Pedro capítulo 3 verso 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Una buena conciencia, la conducta, como tú vives. Si tú pecas demasiado y no te arrepientes, tendrás una mala conciencia, no tendrás esa voz interna que te advierte de las cosas que estás haciendo mal. Por eso dice que tienen una conciencia cauterizada. Tenemos que tener una fe y una buena conciencia en Dios. Caminar conociendo que Dios es bueno. Por eso el fundamento siempre, y lo reafirmo, y esto claro que lo aprendimos nuestro Padre Espiritual, mi hermano, Dios es bueno. No importa lo que yo esté pasando, Dios es bueno. Y si se me aparece el mismo diablo y se burla de mí, yo le digo, Dios es bueno. Y si de repente creo que no tengo autoridad y no le puedo decir, Satanás te reprendo, le digo, Jehová te reprenda, como hizo el ángel. Cuando contendía por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, Jehová te reprenda. Mi hermano, esos son fundamentos de vida. Fundamentos de vida espiritual. Dios es bueno. Dios nunca es malo. Dice que no hay sombra ni mudanza de variación en Él. No hay tinieblas. Dios no tienta a nadie ni es tentado por el mal. Todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno. No sale nunca nada malo de Dios. Dios no te va a enviar un cáncer. Dios no te va a enviar una enfermedad. Dios no te va a enviar nada que tú no puedas soportar. Dios siempre está buscando tu bienestar, porque cosas buenas Dios ha preparado para aquellos que le aman. No podemos naufragar en la fe. Tenemos que creer que Dios es bueno y que Dios quiere cosas buenas para nosotros. La falta de fe y una buena conciencia de justicia causan mi naufragio espiritual. No puedes pelear la guerra espiritual con la ausencia de fe y de una buena conciencia. Hay gente que trastocan y tocan algunos argumentos en cuanto a Dios. Si tú no crees que Dios es justo, se desbarata toda tu fe. Dios es santo. Y dice que no había, ese verso en Hebreos me toca fuerte. Dice que no había otro más grande por quien jurar. Dice que lo buscó y no hay otro. Dice, y jurando por sí mismo. ¡Wow! Juró que nos iba a bendecir. O sea que tu bendición está asegurada en la misma existencia de Dios. Dice que juró por el día y por la noche. Eso habla de que tiene que dejar de haber día y tiene que dejar de haber noche para que Dios invalide su pacto. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo creo que todavía no tenemos conciencia de lo que Dios afirmó en su palabra. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso. Mi hermano, te voy a decir esto. Al diablo no se le huye, se le resiste. La Biblia no dice huye del diablo. La Biblia dice resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar? Y de vosotros huirá. Pero hay gente que lo hace lo contrario. Huye del diablo y el diablo se le queda ahí.
El diablo dice, tú no sabes fe. Aquí me voy a quedar estacionado en tu matrimonio, estacionado en tu familia, hasta que tú lo puedas resistir. Pero ¿cómo tú resistes al diablo? Dice la Biblia que tenemos la fe que ha vencido a este mundo, a este sistema que controla este mundo. Por lo tanto, tú no puedes pelear con una ausencia de fe. Tienes que pelear con fe. Decía papá, mucha palabra, mucha fe. Poca palabra, poca fe. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la película en Netflix nueva que ha salido en esta noche. Porque la fe viene por la película Sirenita que está saliendo en las películas. No. Porque la fe viene leyendo la crítica todos los días. Porque la fe viene oyendo todas las cosas que los políticos hacen todos los días. No. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Séquese la flor, marchítese la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. No se tratará más mi palabra, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Si estás peleando una guerra espiritual, amárrate de la fe. Amárrate de la fe. Veía un video de la guerra que está pasando ahorita en Ucrania y en Rusia, entre Rusia y Ucrania. Y se están dando del bueno, por los dos lados. Pero un video que creo que ya hace tiempo salió, pero lo vi hoy, o quizás lo había visto antes, pero lo volví a ver hoy. De un soldado ruso que viendo el dron de los ucranianos dijo, me rindo. Porque cuando levantaba la pistola, lo acababan en segundos. Y el dron le hacía mueca y él le decía, me rindo. Tú no te puedes rendir en la guerra. Porque tú tienes la fe de Dios. Tú tienes que seguir empujando. Tienes que seguir batallando. Tienes que seguir esforzándote. Esfuérzate y sé valiente, lo que le dijo Dios a Josué. Tienes que levantarte y creer en la palabra de Dios. Número 5, aún los que caminaban con Jesús, de repente se levantará una tormenta que va a amenazar tanto nuestra existencia como la de los que nos acompañan. Marcos capítulo 4, verso 35 al 37. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Dice, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. La tormenta viene muchas veces para poner duda en lo que la palabra de Dios ha dicho. Pero yo tengo un verso aquí. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7. Dice el apóstol Pedro, hablando del mismo tema, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, diga conmigo, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas ¿qué? Pruebas, para que sometida a prueba ¿qué? O sea, la prueba tu fe. Cuando tú estás pasando por diversas pruebas, tu fe es probada. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro. Mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada. ¿Cómo va a ser hallada tu fe? En alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso dice la Biblia, cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Mi hermano, qué bueno sería que cuando Jesús venga por su iglesia nos encuentre creyendo en su palabra. Que Jesús diga, oye, me siento orgulloso y digno de buscar una iglesia que me está creyendo todo lo que yo dije. Pero qué peligroso sería
que cuando Jesús venga nos halle durmiendo y sin fe. Imagínese eso. Por eso dice la Biblia que para los que están dormidos vendrán como ladrón en la noche. No se van a dar cuenta ni que Jesús vino. No sé cómo será esa mañana cuando se despierten y vean que hay mucha gente que haya desaparecido. No sé si es como la película Dejados Atrás. No me interesa, pero yo sé que vamos a ser levantados con Jesucristo. La tormenta viene para poner duda la palabra de Jesús. Los discípulos fueron oidores, pero no hacedores de la palabra que habían escuchado en el día. Toda la palabra de Jesús siempre te da un fundamento en fe. Por eso, mi hermano, trate de vivir conforme a la palabra. Y la palabra va a chocar con mucho estilo de vida. La palabra va a chocar con muchas personas, pero trate de vivir conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Traten todo lo posible de que su vida sea conforme a la palabra. Qué vergüenza para los discípulos que teniendo a Jesús en la misma barca, habían recibido su palabra, pero reaccionaron a la tormenta con turbación. No tenían una estructura de fe. Me puede llegar esto por inspiración ahorita. ¿Por qué los discípulos tuvieron miedo cuando Jesús se iba? Si Jesús le había dicho que él tenía que morir y se iba a ir para el Padre. La estructura de fe, los discípulos la tuvieron cuando vino el Espíritu Santo en Hechos 2 sobre ellos. Y ya ellos no lloraban por Jesús. Y ellos sabían de que Jesús, aunque se fue físicamente para el Padre, ahora Jesús estaba dentro de ellos. Mi hermano, cuando tú tienes muchas diversas pruebas y estás pasando por diversas circunstancias, está bien, tú vas a tener momentos almáticos. Está bien, tú vas a tener momentos de sentimiento, de emociones que tú dices, Señor, estoy aquí, te sale la lágrima y tú dices, no sé qué más hacer. Mira cómo está mi familia, mira cómo está mi casa. Y tú sabes que lo que está pasando te está tocando, pero tú pones tu confianza en la palabra de Dios. Muchas veces vamos a tener momentos almáticos. Yo no estoy diciendo que usted deje de ser humano. Todo humano tiene emociones. Si yo le digo a usted ahorita que le voy a pasar un yapi, pero un tremendo yapi, yo estoy seguro que usted cambia su cara. Porque todos somos seres emocionales. Jesús tuvo emociones. Dice que se entristeció hasta la muerte. Jesús fue humano. Nosotros vamos a tener emociones, pero por encima de nuestras emociones tiene que estar nuestro espíritu. Dice que tú puedes llorar todo el día, pero a la mañana vendrá la alegría. Tú tienes que secarte las lágrimas. Tú no te puedes quedar llorando como una magdalena todo y 2, 3, 4, 5 años. No, que es lo que yo era. Y mira que yo no soy digna. No. Está bien, llora 1 mes, 2 meses por todas las cosas que hiciste. Está bueno que te arrepientas y que sientas la llama del infierno en la pierna. Pero después tienes que pararte. Después tienes que sacudirte el polvo. Después tienes que comenzar a creer la palabra. Después tienes que decir, ya Dios borró todo mi pecado. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir creyendo. Yo me voy a poner a trabajar. Yo me voy a poner a estudiar. Yo me voy a poner a confiar en la palabra. Y comienza la palabra a crear esa criatura en ti. Pero una se llama una estructura de fe. Tú no te puedes quedar todo el tiempo lamentándote. Y que sí, que si hubiera pasado esto, si hubiera pasado lo otro, ya tú no puedes hacer nada. El pasado quedó atrás. No puedes hacer nada. Hay decisiones que yo he tomado que me hubiese gustado no haberlas tomado. Pero le digo algo, no puedo hacer nada. Hay palabras que fueron malinterpretadas y la gente las creyó de una forma. Y yo no puedo hacer nada. Es como tú tirar una bolsa de plumas al aire. ¿Cómo tú la recoges? Imposible. Imposible. Pero tú tienes que tener una estructura de fe por dentro. Seguir confiando en esa palabra de Dios. Este punto es muy importante. Quisiera que lo apuntara o quisiera que lo grabara en su corazón. Número 6. Ni la unción ni la gracia particular que uno tenga es un sustituto para la estructura de fe. Voy a repetirlo. Ni la unción ni la gracia particular que uno tenga es un sustituto, es algo que puede reemplazar la estructura de fe que tú tienes que tener.
Porque mucha gente dice, yo siento la unción, tú la vas a sentir. Pero eso no habla que tú eres una persona de fe. Hay gente que dice, yo soy salvo por gracia, gloria a Dios. Eso es cierto. Nadie lo ha negado y nunca nadie lo puede negar. Pero eso no quiere decir que tú tengas una estructura de fe. Compruébeme eso, pastor. Apúntelo. O si no, vea el video después. Sansón tenía la unción. ¿La tenía o no la tenía? La tenía. Aún después de haber pecado, dice que agarró las columnas y las partió y todo el mundo se murió con él mismo. Pero fíjese, ¿tenía la unción Sansón? Sí la tenía, pero no tuvo el carácter de fe para dominar sus apetitos sexuales. La unción no le ayudó a él a decirle no a Dalila. Teniendo la unción le dijo sí a Dalila. La unción no es un sustituto para tu fe. Número 2, apúntalo. ¿David tenía la unción o no tenía la unción? ¿Era un hombre conforme al corazón de Dios o no era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Tuvo la fe y la unción para matar al gigante? Lo mató, le cortó la cabeza. Pero no tuvo el carácter de fe para conquistar el pecado que hizo con la mujer. La unción no es un sustituto para tu fe. No, que yo con la unción yo desbarato a todo el mundo. ¿Quiere uno tercero? ¿Todavía quiere más? ¿Elías tuvo fe para descender el fuego del cielo, sí o no? Claro que la tuvo. Pero le faltó la fe para enfrentar a Jezabel, la esposa de Acab. Usted se imagina que Elías estaba ahí, Señor, y el fuego cayó. El pueblo se convirtió, dijo, vamos a seguir a Jehová, vamos a dejar a Baal, ya no queremos saber nada de ese Dios que no responde. Elías le dijo, pongan la cabeza ahí, y comenzó a cortar cabeza, cortar cabeza, y por Jehová y por Jehová, ahora Dios va a ser exaltado. Y le cortó la cabeza a todos los profetas. Y después Jezabel le dijo, mañana voy a poner tu carne. Y lo amenazó. ¿Y qué hizo Elías? El gran hombre de fe, el gran hombre del fuego, se fue a esconder abajo de un enebro. Señor, ya no quedan más como yo. Quítame la vida para que yo muera. Tenía la unción, pero no tenía el carácter para resistir la prueba. Así que el hecho de que tú tengas la unción no quiere decir que tú tienes carácter. Por eso aquí no es que no hacemos énfasis en la unción. La unción está, pero yo quiero que ustedes tengan carácter. Porque la unción tú puedes tenerla, y cualquiera que se para aquí se arrodilla y ora a Dios, Dios le da la unción. Pero no, el carácter Dios no te lo da, tú lo desarrollas. ¿Y cómo lo desarrolla, mi hermano? Por diversas pruebas, en circunstancias en las cuales tú te vas a sentir apretado, pero tienes que decir, yo le creo a Dios. No es lo mismo decirlo que experimentarlo. Tú tienes que experimentarlo. Yo no lo puedo experimentar por ti, ni tú lo puedes experimentar por mí. Tenemos todos que experimentarlo para crear en nosotros una estructura de fe. ¿Cuál es la diferencia? Y termino número 7. Entre el hombre que tiene una estructura de fe y el hombre que no la tiene. Miren lo que dice un verso bíblico en Mateo 7, 24 al 27. ¿Cuánto están aprendiendo en esta noche? Mateo 7, 24 al 27. Dice Jesús, cualquiera pues que me oye o que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Dice, que edifica su casa sobre la roca. O sea, es escuchar la palabra, pero no tan solo escucharla, sino hacer la palabra. Ahí dice, cualquiera que oye mi palabra y la hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Verso 25, descendió lluvia, vinieron ríos,
soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada. ¿Dónde? Sobre la roca, la palabra de Dios. Pero cualquiera que hoy me oye estas palabras y no las hace, o sea, oidores olvidadizos, no oidores hacedores de la palabra, le compararé a un hombre insensato, no prudente, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué le pasó a la casa? Y cayó. Y fue grande su ruina. Ahí está la vida del creyente, la estructura de fe. Fundamentar tu vida, tu casa, sobre la palabra de Dios. ¿Y cuáles fueron los que atestiguó o testificaba de que el creyente era insensato o prudente? Que vinieron lluvias, pruebas. Que vinieron ríos, pruebas. Que soplaron viento, pruebas. Y no se cayó la casa porque estaba fundamentada sobre la roca. Así que, mi hermano, las pruebas no se pueden evitar. Bienvenido al cristianismo, el camino de Cristo, donde vas a pasar la mejor experiencia de vida con muchas pruebas. Bienvenido a la familia. ¿Qué está pasando por prueba? Bienvenido, welcome to the jungle. Bienvenido. Como dice la canción, te estábamos esperando. Ponte cómodo, yo te explico cómo empezó todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a probar que estamos fundamentados sobre la roca. ¿Cuál es la diferencia? Número uno, la diferencia de alguien que tiene una estructura de fe es que siempre pone la palabra en primer lugar en su vida. Eso es determinante. Tú tienes que poner la palabra en primer lugar en tu vida. Cómo tú vives de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Honradez, honestidad, buena conciencia, creyendo la palabra de Dios, no poniendo mi fe en los hombres, poniendo mi fe en Dios, mirándola, pues poniendo la mirada en Dios, como dice en Jesús, como dice Hebreos 12, confiando en su palabra, dándole al pobre, ayudando al necesitado, poniendo el reino primeramente para que Dios me supla todas las cosas las que yo necesito. Todos los principios están en la palabra de Dios. Número dos, ¿cuál es la diferencia entre un hombre que tiene una estructura de fe y uno que no la tiene? Dice, no se turba fácilmente por las circunstancias que lo rodean. ¿Por qué? Porque confía en la palabra de Dios. Te botaron del trabajo. Tranquilo, mi hermano. Yo sé que usted tiene necesidades y que usted tiene obligaciones. Confía en la palabra. No se corte las venas, ni se ponga una soga. Eso no termina, ahí no termina todo. Van a haber diversas circunstancias que tú tienes que pasar, pero poner tu confianza en la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón y tengan miedo, le dijo Jesús a sus discípulos. No podemos turbarnos fácilmente por las circunstancias que nos rodean. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por diversas circunstancias. Yo no lo estoy engañando a usted que esto va a ser un camino de rosa y que usted nunca va a ser probado. No, usted va a ser probado. El verdadero cristiano se nota que es cristiano porque ha pasado por diversas pruebas. Pero lo que testifica es que está de pie ahí. Número 3. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre que tiene una estructura de fe y uno que no la tiene? Controla el alma y la somete a su espíritu renovado. Las emociones. Recuerden, nosotros estamos compuestos por 3 partes de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu es el soplo de Dios que ahora resucitó con el Espíritu Santo a través del espíritu, de la palabra. Nuestra alma está compuesta por nuestro intelecto, emociones y voluntad. Ahí donde está el problema, tu voluntad, que te quieres parar, que no te quieres parar, que eres emocional, que no te quieres emocionar. Tu intelecto, porque tú sabes mucho, tú sabes cómo hacer las cosas y pones tu intelecto por encima de la palabra de Dios. Y nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo solamente hace lo que tu alma y tu espíritu quieren. Ahí está todo, nuestro ser. Cuando Pablo dice, vosotros que sois carnales, habla del alma. Porque dice que de nuestra propia concupiscencia somos tentados. Y cada uno es tentado de acuerdo a lo que a ti te gusta o no te gusta.
Yo siempre pongo este ejemplo, no para gloriarme nada, es un ejemplo solamente. Yo sé que hay hermanos que tienen diversas circunstancias. Quizás usted es tentado con la droga o con, porque antes usted lo hacía, el alcohol, la cerveza, las mujeres. No sé cuál sea su tentación. Pero en mi caso particular, como yo nunca fui a una discoteca y nunca tomé, yo puedo beber una cerveza y eso no me causa. Hay gente que comienza a temblar y sudar y que no puede beber la cerveza porque mira que, no. Porque eso es lo que está dentro de ti, es lo que tú practicaste por mucho tiempo y es lo que tienes que batallar en tu alma. Cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, deseos desenfrenados por dentro. Es por eso que si usted tiene una tentación o tuvo un pecado en su vida, no se vaya a juntar con personas que lo inciten a hacer lo que usted antes hacía. Es mejor que usted se meta de lleno a la palabra y deje todas sus amistades hasta que usted tenga una estructura de fe para entonces poder enfrentar las circunstancias. Porque si usted se va recién convertido a meter en una cantina a probar si usted no va a tomar, usted va a caer. La Biblia dice: no tentéis a Jehová vuestro Dios. Todos en alguna área somos tentados. El ser tentado no es pecaminoso, es caer en la tentación. Y uno no provoca que las cosas se tiendan. Dice que nosotros antes, nuestros miembros eran instrumentos de injusticia. Pero dice Pablo, ahora presentad vuestros miembros como servicio de justicia. Tenemos que aprender a controlar el alma y someterla a la voluntad de nuestro espíritu. Hay días que usted va a tener ganas de orar. Hay días que no va a tener ganas de orar nada. Hay días que yo oro y yo me he dado cuenta. Hay días que yo oro o leo la palabra y como que si estuviera leyendo un libro más. Y después puedo ver una serie o puedo ver un documental y me quedo una hora ahí viendo el documental y yo digo, ¿cómo es posible que me quede una hora aquí y no puedo leer un capítulo de la Biblia? Algo está mal. ¿Por qué? Porque el alma le gusta. Le gusta. Tú tienes que controlar tu alma, controlar tus emociones. Si usted sabe que no puede ver películas que tienen escenas románticas y que lo llevan a otra cosa, a pensar, no las vea. No lo tiente, controle su alma. Si usted sabe que tenía problemas con la sin hueso y a usted le gusta hablar de más y es inventor y es mentiroso o antes pecaba con la mentira, no esté involucrado en bochinche ni en prueba. ¿Por qué? Porque eso lo va a usted tentar a poder caer y su alma le va a gustar y su alma busca siempre lo que le gusta. Ya la gente dice, ¿por qué todos los bochinches vienen a mí? Porque usted es. Yo le dije a una persona aquí una vez, ¿por qué los bochinches no me vienen a mí? Vengan a mí, bochinche. Es que yo no soy bochinchoso. Y no me van a venir a mí porque yo no ando buscando eso. Ahí le di un mensaje subliminal a la persona. Te vienen a ti porque a ti te gusta. Porque tú eres tentado de acuerdo a tu propia concupiscencia. Pero ¿qué hace alguien que tiene una estructura de fe? Domina su alma. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre que tiene una estructura de fe y quien no? Número 4. No interpreta el mundo espiritual por lo que ve en el mundo físico. Hay cosas que no usted la puede interpretar por las cosas que suceden en el mundo físico. Dice que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Y que este mundo físico fue hecho del mundo espiritual. Así que las cosas en el espíritu no son como las cosas de este mundo. Hay gente que ganó Trump. Ya comenzaron a interpretar porque el número 45, porque Trump es esto, porque Trump es lo otro, y comenzaron a discernir y los principados y las potestades, y ahora viene el otro y no sé qué. No interpreten las cosas espirituales por las cosas naturales. Número 5, interpreta el mundo natural por lo que tú ves, por lo que tu fe ve en el mundo espiritual. Interpreta el mundo natural por lo que tú ves con tu fe en el mundo espiritual. Si tú crees que Dios te va a abrir una puerta, espera que la puerta se abra.
No diga, yo voy a ver si la puerta se me abre, pero tú no la ves en el mundo espiritual. Tú tienes que verlo primero en el mundo espiritual. Y va a suceder en el mundo natural. Número 6, camina en amor y no haga caso de nada de lo que esté en contra del amor. Hermano, lo primero dice que la fe obra por el amor. Te siga amando aunque la gente lo deteste. Siga perdonando aunque no lo quieran pedir perdón. Siga caminando en la palabra, en la estructura de fe. Es que no puede haber mezcla entre una cosa y la otra. En este camino se camina en amor y se camina en perdón. Siga caminando en amor y no haga caso de nada que contradiga eso. Es que ustedes en Maranata siempre se la pasan besando y amando, pero Dios es amor. ¿Qué quiere? Que nos la pasemos escupiendo y cayendo al suelo y tirándolo a la gente a la silla a la cabeza como Royal Rumble. No, es amor. Y Dios se manifiesta amando. Dice Pedro, con ósculo santo beso. Eso está en la palabra de Dios. Número 7, sabe mantenerte en la buena confesión ante muchos testigos, amigos y enemigos. Mantén tu confesión. Hay gente que en la iglesia, yo soy bendecida, pero cuando a tu amigo, sí, la cosa va mal. Es que este PRD todo lo ha hecho mal y nos ha afectado a todos. Mira cómo mira, estoy en la lama. No tengo nada, no me sale nada por culpa del otro que está allá y no sabe qué hacer. Pero cuando vienes a la iglesia, gloria a Dios, soy bendecido, soy prosperado. No, tú tienes que mantener tu confesión. Y claro que tú vas a mantener tu confesión delante de tus amigos y tus amigos te van a decir, este está loco. Di que estamos bendecidos, estamos hasta la misma tusa. Estamos limpios, tú no ves que estamos limpios todos. Bueno, yo no estoy limpio, yo sí sé que estoy limpio por la sangre de Cordero. Y Dios me va a abrir una puerta, yo no sé cómo, aunque me cierren todas las puertas, Dios me abre una. Dice que la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Tienes que mantener tu confesión. Aquí estamos desamparados, como la gente le gusta decir, aquí estamos los pobres. No, Jehová mi pastor y nada me faltará. La gente se va a quedar callada. Ya llegó este loco con su declaración. No, mantén tu confesión de fe. Porque fe es la victoria que ha vencido a este mundo. No te avergüences. Ante tus hijos, dile a tu hijo, este regalo lo trajo Jesús aquí, me bendijo a mí y te bendijo a ti. Esta comida, esta lenteja que estás comiendo, que no quieres comer, esa la trajo la bendición de Jehová y yo que estoy trabajando. Tú tienes que decirle la claridad, no es que Papá Noel, nada, ni un Papá Noel, ni un Santa Claus. Yo te lo compré, yo soy tu Santa Claus aquí. No, que viene Santa Claus y que viene nada. Tienes que hablar a los hijos las cosas como son. Por estar muchas veces hablando las cosas como no son, los niños se inventan. Tienes que decirle, esto no es por cigüeña ni que trae el niño, esto es que tu mamá y yo tenemos relaciones y mantenemos, entonces traemos un bebé a la tierra. Al niño hay que hablarle claro, porque si no el niño crece con confusiones, esperando cosas y cuando se enfrenta al mundo, se le van a abrir los ojos así, ¿ves? Porque no conoce la realidad de este mundo. Y yo entiendo a muchas madres que es muy difícil hablar de cosas naturales con los hijos, pero hay que hablarlas. La cosa es que yo era muy curioso y cuando mi mamá me quiso hablar de sexo, ya le hablé a mi mamá de cómo era lo que ella estaba diciendo. No, que tú sabes que, ¿qué quieres hablar tú? Esto es así. Ya, pues. Me ahorré una hablada. Porque yo leía y a mí nadie me va a echar cuento. Y yo no me informo por las noticias, yo mismo soy autodidacta y me enseño. Y yo leo y busco y aprendo y saco mis propias conclusiones. A mí nadie me va a decir que las cosas son, no, yo saco mis propias conclusiones. Porque hay que hablar las cosas, tener una estructura de fe por dentro. Mi hermano, no le creas lo que dice el mundo, cree lo que dice la palabra de Dios. Cree lo que dice la palabra de Dios. Cree lo que dice la palabra de Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro.